Buenas tardes. Hoy vamos a ver una presentación sobre acabados en concreto, superficies para lograr con el concreto. En realidad es una presentación que queremos que sea algo visual, tranquila, para que uno tenga el entendimiento de ese material. Acabado en concreto. Y dentro de ese comportamiento tenemos las siguientes variables. Se pueden lograr con cemento o con concreto. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer los siguientes temas. Una análisis de antecedentes, la historia del material, la evolución, un recuento muy corto sobre usos no convencionales. Es importante el manejo de una cantidad de posibilidades que se pueden dar dentro del concreto, como cosas no convencionales y aplicaciones no típicas de esas alternativas. Posteriormente estaremos hablando del manual de acabados. Es una aplicación de alternativas y procesos arquitectónicos y para finalizar con el tema de aplicaciones y proceso productivo. Vamos a esta parte de los antecedentes. Las tecnologías en general han cambiado mucho, quizás en todos los campos. Podemos ver comparando qué era un sistema de comunicación anteriormente, cómo evolucionó y hasta qué representa en nuestros días la comunicación. En el teléfono que todos teníamos inicialmente, ya hoy en día está la cámara, están aplicativos, está todos los procesos de ubicación, GPS, todo ese tipo de cosas. Lo mismo ha pasado con otras tecnologías que han ido cambiando altamente, como por ejemplo las imágenes, la televisión, pasar de blanco y negro a color y posteriormente a una cantidad de aplicaciones en 3D y otras variables. Eso le ha pasado a muchas áreas, a muchos sectores, quizás a la construcción le ha llegado ese momento de tener todos esos procesos de aplicaciones y de cambios dentro de los sistemas constructivos. Aún así, seguimos conservando unos elementos o mampuestos, unos elementos bien sean en arcilla, en cemento o en concreto, en piedra, que se pegan con argamasas o con sistemas para hacer unos muros, lograrle darle unos acabados, lograr también desarrollar algunos sistemas constructivos como por ejemplo los muros vaciados o los sistemas industrializados, que han sido técnicas que se han ido incorporando dentro de la construcción. Y al mismo tiempo surgen ahora soluciones modulares o sistemas complementarios que hacen que haya factibilidades de prefabricación y de incorporación de concretos en esas obras. Eso nos ha llevado, pues de alguna manera, a evaluar esos componentes o los materiales propios de la evolución del concreto. Lo que conocíamos principalmente como la cocina básica, los 4 componentes del concreto, que son el agua, el cemento, la arena y los agregados, ya han ido variando dentro de la conformación propia de las aplicaciones del material. Hoy en día se cuenta con una cantidad de recursos propios, con otras alternativas de materiales que nos permiten desarrollar la tecnología del concreto y lograr una cantidad de posibles nuevos acabados. Muy basado principalmente en el tema de aditivos, y aquí se puede ver cómo las mezclas propias de los concretos han ido variando, ya si uno necesita que el material sea más denso, menos denso, que sea más fluido, que sea más plástico. Dentro de esas consideraciones ya se tienen una cantidad muy fuerte de aditivos, materiales cementantes suplementarios, opciones de colores de los cementos, opciones de colores de las mismas arenas, incorporación de nuevos tipos de arenas y de cementos, y con eso el abanico de posibilidades se volvió un potencial muy fuerte. A esto es a lo que me refiero. Como pueden ver, ya no es una mezcla solo de 4 componentes de cocina básica, 4 materiales, sino que ya se incluye toda una gama
de alternativas donde hay cementantes primarios, cementantes secundarios o terciarios. Hay también 2 o 3 tipos de aditivos, arenas, 2 combinaciones de granulometría, varios tipos de aditivos para lograr reologías o aplicaciones, y con todo eso lo que se logra es tener una cantidad de recursos a nivel de forma, a nivel de color y a nivel de textura, que van dando esas variables o esas consideraciones puntuales. Vemos entonces cómo, partiendo incluso desde los cementos, las posibilidades de tener diferentes colores en el mismo cemento, contar con un cemento gris, con un cemento blanco, y cómo ese cemento te va logrando diferentes tonalidades, diferentes niveles de reflectividad dentro de la superficie del concreto, tener en esa reflectividad unas condiciones de luminosidad, de transparencia, de apariencia, de acabado, de estética, mezclándole también componentes como materiales cementantes suplementarios. Esos materiales cementantes suplementarios pues van dando comportamiento a las mismas mezclas y le dan unas alternativas. De hecho, también hay en otras partes, y aquí también lo hubo en Colombia, cementos incluso de colores como colores como el adobe, o colores que semejan a otros productos y que permiten tener ese abanico amplio de aplicaciones. Tenemos entonces un recurso, y es tomar el cemento, el color propio del cemento, mezclarlo con algún tipo de arena y obtener, como se ve en esta imagen, todas las variables o todas las alternativas de uso de materiales. Mezclando un cemento y una arena se obtienen todas esas tipologías de colores, los grises, los gris más claro, colores ocres, colores tierra, colores arcilla, colores blancos, colores crema. Toda la gama es muy amplia y se puede utilizar en todas las aplicaciones que uno quiera en la obra o en sus usos de las actividades diarias. Aquí hay algunas muestras de combinaciones de cementos con tipologías de arenas. De hecho, en el país hay buen tipo de arenas, entonces consiguiendo arenas, bien sea en la zona de Eje Cafetero o por la zona de Río Claro, por esta zona de Boyacá, también se consiguen buenos tipos de arena, arenas monas, arenas blancas, arenas grises, y mezclándolas se logran esas alternativas. Esto es válido tanto para cementos, para morteros, para hacer prefabricados, para hacer las aplicaciones de pegos también. Y entonces miren que el abanico de colores o el abanico de acabados con los agregados se va volviendo rico junto con la parte de los aditivos. ¿Qué pasa también? Y se muestra muy bien en esa imagen de donde dice agregados. Miren que uno puede tomar un agregado que sea de una coloración oscura, en este caso un gris, y a medida que usted va haciendo molienda o trituración de ese agregado, se va logrando que el color vaya mejorando. Todos los materiales pétreos, cada vez que usted los va moliendo o los va logrando llevando a tamaños más pequeños, van mejorando su posibilidad de color. Entonces ese recurso lo hemos utilizado en muchos proyectos. Empezar con agregados que son de un color gris y simplemente vamos haciendo un proceso de molienda y llegamos a colores que son mucho más claros para, por ejemplo, hacer un puente que es muy conocido en Medellín, que es el puente de la Guacatala. Era un puente en concreto blanco y no teníamos arenas blancas. Pues la forma fue tomando caliza de Río Claro, que es gris, y moliéndola finamente para lograr que esa apariencia se fuera dando en el material. Esos agregados pueden ser de diferente índole, y aquí vemos el ejemplo que les mencionaba del puente de la Guacatala. Este es caliza de Río Claro, agregado calizo de Río Claro, de la zona de Río Claro, y ese material se lleva a molienda, se va haciendo el proceso de molienda, y ese material se convierte en este tipo de arena, en ese color de arena. O sea, miren que son arenas muy blancas pero obtenidas de agregados oscuros.
Eso amplía toda la paleta de recursos. ¿Ah? No tengo sonido. Hay que ir por audífonos. Ok. Tranquilo, tranquilo. Eso amplía pues la paleta de colores. Ahora, aquí tenemos otras alternativas de materiales. Entonces, miren que hay muchas ideas. ¿Qué pasa si uno toma subproductos de una industria, como por ejemplo las botellas? Estos son unas columnas hechas artesanalmente en un barrio en Medellín. El maestro lo que tomó fue botellas y las trituró. Obviamente hay que hacer un buen manejo, digámoslo, de control para evitar el corte, utilizar guantes y todos los elementos de protección, pero usted puede perfectamente utilizar subproductos de otra industria y tomarlo dentro de este proceso y darle colores o acabados al concreto. Entonces, botellas verdes, ámbar, azules, amarillas, todo ese tipo de cosas y están mezcladas. Eso no solo se hace aquí. Esto, por ejemplo, es una imagen de unos prefabricados que se hicieron para el Mundial de Fútbol de Francia. Ustedes saben que la bandera de Francia son los colores azules, blanco y rojo. El blanco es fácil de obtener en el concreto utilizando arena blanca y cemento blanco. El rojo se obtenía con pigmento de hierro, mineral de hierro, pero el azul no así. Lo que desarrollaron fue un agregado, hacer una especie de vítreo, un material vítreo como se ve aquí, lo molían finamente y ya tenían las arenas blancas para hacer esos escenarios. Adicional, y me devuelvo, aquí está, yo puedo utilizar subproductos de industrias, como lo decíamos aquí con el vidrio, incorporando vidrio y haciendo procesos de pulido superficial. Con esos procesos puedo dar diferentes acabados o tipos de agregados, otro tipo de apariencia. Nosotros, por ejemplo, tomamos todos los elementos que se quiebran a nivel de vajillas y material cerámico, o sea, todo lo que se fractura y se fisura en la producción de baños, manejo, lavamanos, vajillas, todo eso es un subproducto para Corona o para ese tipo de empresas. Nosotros conseguimos ese subproducto y lo incorporamos en prefabricados y obtenemos unos bloques que se llaman catalán, que dan un viso acorde con el material cerámico. Este es el bloque catalán hecho con ese material de porcelana o de cerámico como subproducto. Vamos a hacer un barrido. Ok, ya la repito y la contesto. ¿Tú tenías otra? Ok. Súper. Voy a repetir las preguntas y el comentario. La pregunta es si se verifican las resistencias. La pregunta del señor. Y tu comentario es que eso de coger el vidrio es una tradición, que los abuelos y algunos conocedores hacían eso. Y en realidad sí, no estamos inventando nada, es parte de ese proceso que hoy en día se llama sostenibilidad, ecología y de todo, pero es eso, es utilizar subproductos de otra industria para uno poder hacer subproductos de una industria para uno poder hacer todo el proceso sostenible. Es claro que sí se debe hacer el chequeo del material como agregado, o sea, nosotros llevamos el material, le hacemos pruebas y los concretos son de características similares, sí. Incorporar el material no te permite pues la tranquilidad de bajarle la calidad, lo que estás haciendo es que el ciclo natural se pueda repetir, pero se mantienen las condiciones y las características. No, son agregados
clasificados y tamizados y con todas las características propias. Para hacer un poco el análisis de los acabados que hay en el material, voy a invitarlos a ver usos no convencionales del concreto. Y les pregunto, díganme usos que ustedes consideran cosas que no sean muy normales. ¿Qué han visto ustedes raro que se haga en concreto? Yo les voy a pasar muebles, una casa dentro del mar. ¿Qué más usos creen que no hayan convencionales para el concreto? Túneles debajo del agua, ¿alguna otra cosa en la que? Túneles, barcos, ¿qué más pueden decir que no sea convencional? ¿Cómo? Esculturas, color. Bueno, creo que les voy a mostrar un barrido, va a ser muy rápido, de usos que uno diría atípicos, cosas que uno diría, y eso se puede hacer en concreto. Lámparas. Pero al mismo tiempo, ya lo dijo el señor, escultura o arte. Pero miren qué tipo de esculturas, pues unas obras con color, con negro. Esto, por ejemplo, es un concreto que lo venden en rollos, como si fuera una cartulina. Y usted lo pone, le echa el agua y él endurece como una cartulina que endurece. Entonces aquí un artista cosió y hizo unos muebles, unas sillas. Arte. Perdón que se me está adelantando la imagen. A ver, yo devuelvo una. No, se está devolviendo. Arte. Entonces, arte urbana a diferente escala, diferentes tamaños, diferentes colores. Hay cosas negras, ocres, amarillas, blancas. Continuamos con... El color se incorpora en el material y es en la masa. No, es súper buena ese comentario, el color, y no hay que pintar, o sea, dura el color toda la vida, el color está tanto en la parte de afuera como adentro, o sea, si se despieza un pedacito, sigue del mismo color. Miren, amoblamiento, muebles, de todo tipo, hasta estos que son delgaditos, piezas pequeñas. Aquí hay otro poco de amoblamiento y como pueden ver, piezas para lavamanos, mesones, lamparitas. Hacemos cosas que parezcan material cerámico, que parezcan otros componentes. Esto parecen cojines, pajareras. No, este sensor está muy malo. Tengo uno adicional, pero... Bueno, cortinas en concreto. Entonces miren piezas que parecen textiles, parecen telas. Ah, sí, es que no tiene... Y vuelvo y le hundo y se va. Accesorios, lámparas, mesas, sillas, bajos relieves. Entonces yo puedo hacer demarcaciones de piezas. Y yo diría llantas o piezas que parezcan caucho. Sí, miren, esto es una imitación de una llanta, bajos relieves. Miren que el mundo es muy amplio y con los diferentes colores o con las diferentes opciones. Arte a todo nivel. Cosas grandes, algunas más bonitas que otras. Esto, por ejemplo, unas bancas le incorporan piedras o maderas. Arte paisajística, entonces esto se pone en mitad de un bosque. Esto es unas esculturas danesas. Y esto es en Finlandia, como un bosque de espantos, hechos en concreto. También joyería, claro, y ninguno me lo mencionó. Una opción es hacer joyas, señor. Ok, buena pregunta. Si el concreto es solo la pasta o la masa, la parte de cemento y arena, o si trae piedra. Dependiendo la aplicación, hay algunos que son con morteros, claro. Por ejemplo,
Por ejemplo, la joyería es mortero, no debe traer piedra. La piedra es la piedra preciosa, una esmeralda o algo, pero, pero no la piedra en el material. Entonces miren que se pueden hacer anillos, collares, una cantidad de aplicaciones. ¿Y yo por qué menciono todo esto? Porque les voy a hablar de acabados y cómo se logran esos acabados. Juegos, collares, pulseras, portavasos, floreros, decoraciones, lamparitas, elementos o accesorios para escritorio. Luces, música y juegos. Y entonces ve uno luces, lámparas en diferentes acabados, música, y en música se puede unos altavoces que generan con la masa del concreto una mejor acústica, o juegos, legos, algunos baños o aplicaciones en amoblamiento interno. Aquí vemos unos accesorios, lavamanos, unos pozuelos, amoblamiento exterior, entonces en piscinas o en playas, incluso en piezas especiales, unas mesas, accesorios para muebles, entonces se le pone el acabado liso, con color, con la apariencia, algo de luz, algo de aporte a la ciudad. Entonces, como pueden ver, los acabados son muchos. Miren todo esto, esto es hecho con ese material que les decía que es como una cartulina, y entonces hacen piezas, sillas de pequeño espesor. Esta es una combinación entre concreto y metal, y ahí, como pueden ver, hay una versatilidad de aplicaciones. Veamos algunas piezas especiales. Claro, súper bueno el comentario. Hay muchos procesos y ahora los vamos a ver en los acabados de concreto. Eso, por ejemplo, es un acabado indirecto. Coger un trapo húmedo y colocarlo dentro del concreto o encima del concreto antes de que endurezca, para darle patrones, que parezca una tela o que parezca corrugado o que parezca con esa apariencia. Miren, alojamientos atípicos. Entonces, hoteles que semejan una piedra, hoteles que flotan. Entonces es un concreto que va por la isla o por el lago, se va moviendo el hotel, o incluso, no sé si ustedes dormirían o les gustaría dormir en un hotel como este. Un tubo de concreto, es una opción de hotel, una habitación de tubo de concreto tipo glamping. ¿Y para qué más se pueden usar esos tubos de concreto? Esas son las normales, pero mira, para sitios de descanso, tomar un café, tener un esparcimiento ahí, o incluso la habitación de hotel que veíamos ahora. Mírenla aquí al interior. Y otro prefabricado que es el Boscolver, que es el para conducciones. Mírenlo utilizado en elementos de visualización en mitad del paisaje para hacer zonas recreativas, miradores con colores y con diferentes apariencias que te permiten meterte dentro del paisaje y disfrutar de esos escenarios. Lo mismo, sitios de encuentro, toma de café, descanso, todo ese tipo de alternativas del amoblamiento urbano como elementos de acabado. E incluso para vehículos, hay miradores para llegar en carro, entonces usted llega ahí al sitio. Entonces, como pueden ver, el mundo es muy amplio en esos acabados del concreto. Vamos a ver ahora muebles raros o especiales. Esto, por ejemplo, es una sábana urbana, es como tirar una sábana en un picnic
y ahí la gente se acuesta y descansa. O miradores, paraderos de bus, esto es una estación de bus en España. O un mirador en forma de binóculos para que tenga la apariencia pues del escenario. Como pueden ver ¿sí? Repito la pregunta del señor, a través del tiempo, ¿qué pasa con el color? Si se decolora o algo. Como lo dijimos ahora, el material, el color está en toda la masa. Entonces, no se afecta para nada. No solo eso, sino que usted no necesita pintarlo nunca. Eso es un ahorro en mantenimiento, en un proyecto. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace un edificio público, un hotel, usted no puede cerrar el hotel para pintarlo. Entonces, lo mejor es hacerlo de una vez con el color que le dure toda la vida. Miren este tipo de láminas y son concreto, esto pareciera como si fuera metálica, pero son tipos de concreto, tipologías de concreto muy especiales, de concreto muy avanzados que permiten esos acabados. Entonces, como pueden ver, hay muchos usos no convencionales o incluso miren estos bicicleteros. Las bicicletas colgadas o colocadas, eso es en Holanda, súper bonitas pues las piezas. Ok, con eso, ustedes recuerdan las baldosas, los mosaicos de iglesia, las baldosas de iglesia, ese también es otro uso. Copiar elementos. Trabajan mucho Tienen muy buenas canteras. La pregunta es por qué en España trabajan tanto la piedra. Tienen muy buenas canteras y la replican no solo a nivel natural, sino que también hacen aplicaciones del concreto. Sí, utilizan las minas y la optimizan en aplicaciones del concreto. Miren, ¿qué tal si uno... No, y mezclan con concreto. ¿Qué tal si uno hiciera guaduas como esa, en concreto? Elementos naturales como guaduas, pues la verdad es que eso es hecho en concreto. Esas piezas son de un prefabricador de acá de Colombia y vende elementos para decorar jardines que no se dañen. Entonces son guaduas hechas en concreto, todo eso son imágenes hechas en concreto. O miren, para imitar piedras, los japoneses son muy recursivos y entonces ustedes han jugado a llegar a un lago y tirar una piedra que rebote y de todo. Claro, entonces le venden la piedra con bajorrelieves, bien sea de salud, de plata, de amor. Entonces, dependiendo los deseos que usted tenga, compra la piedrita y juega tirando la piedrita al lago. Ok, y concreto en la moda, hebillas para correa. Entonces, ahí está la correa y los diferentes tipos de hebillas. Sí. Y en realidad es un campo donde les quería demostrar que ese concreto se usa para todo. Los frascos para lociones, tapas para perfumes, todo ese tipo de usos. No siendo más, les voy a pasar al tema de los acabados en concreto. Porque todo lo que vimos son aplicaciones, cada una con una característica. Y entonces hay un manual, nosotros desarrollamos un manual de acabados. Les pido si me circulan una hoja, que creo que la tengo allá atrás, una hoja donde o me dejan el correo electrónico y este manual yo se los hago llegar por PDF. Es un manual que básicamente explica todas las alternativas de aplicaciones del concreto. Como pueden ver, aquí hay usos desde icopor, desde usos naturales y de todo. Ese es el manual de acabados de arcos. Entonces la idea es contar constructivo, ahí se explica el proceso constructivo paso a paso, cuál es la mano de obra, tiene muy buen nivel de fotografía, se dicen los rendimientos de la mano de obra, los costos de la mano de obra, las actividades en orden y muchas fotos. Entonces, uno con eso, pues básicamente lo que es como una receta,
Que a usted le dicen, coja arroz, mézclelo con huevo, coja tal otra cosa y haga yo no sé qué. Entonces con esta receta pueden hacer todos esos tipos de acabados que vamos a ver enseguida. Tranquilo, tranquilo. No, estoy pendiente, estoy pendiente. Miren, habrá acabados a nivel de texturas, bien sean lisos, esmerilados, con sandblasting, con pulidoras, y aparecen en ese manual. Existen dos categorías de acabados. Uno se llama acabado directo, y el nombre es muy sencillo. ¿Qué es acabado directo? Que el concreto se hace el vaciado y copia lo que hay ahí. Entonces, si usted lo pega a la mesa o a la silla, copia la silla. Si pone un molde que es texturizado o si pone el molde que decías ahora, que le ponen la tela, copia eso y así queda. Entonces, eso se llama acabados directos, que son dados directamente por el molde. La otra opción es acabados indirectos, es que yo hago el vaciado, lo dejo endurecer y después le hago algo. O paso y lo rayo a los 3 días, o le doy con un martillo para picarlo, o paso con un sandblasting. Entonces, claro, entonces, cuando se copia el concreto, copia la forma del molde, se llama acabado directo. Cuando yo lo dejo endurecer y a los días le hago otro tratamiento, por eso se llama indirecto, o después a los días. ¿Sí? Esos es como los 2 niveles de acabados del concreto. Y eso está perfectamente explicado en el manual, y en el manual aparece todos los detalles. Cuando utilizas formaleta en madera o metal, o con moldes de silicona, con elementos que te dan formas como unos fondos que se le ponen al molde y dan ese tipo de acabados. Si uno usa, por ejemplo, material acrílico y lo pone en el fondo del molde, él le copia. Miren que allá aparece una galleta cracker, un texturizado, y eso es simplemente que usted en el fondo del molde colocó eso. Esta parece una teja, y en efecto es que se colocó una teja en el fondo del molde y el concreto copia esa apariencia. Y si uso cosas de la naturaleza, unas hojitas que están ahí, o palitos, o cosas para imitar, miren cómo queda. Ahí está. Yo puedo tomar hojas que estén sueltas, como decía el señor ahora, y simplemente antes de que el concreto endurezca, las coloco ahí, las pongo ahí, y después las retiro con agua y la pieza me queda marcada. Ahí está el procedimiento. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer una acera y a un jardín o a una zona y la llena de hojas con ese proceso, obviamente es un proceso muy... Se pueden dejar con la textura nomás, pero también se podría después pintar, aunque no sé si fuera una técnica suave. Miren otras formas naturales. Entonces cojo unas hojas más grandes o unos elementos y les voy dando esa apariencia. O esto que es guadua, entonces cojo las guaduas, y esto se usa mucho. Entonces, cada vez que vayan a una obra y quieran hacer algo distinto, pues ingéniensela con algo que tengan al lado en la naturaleza o algo. Le puedo incorporar a ese concreto piedritas de cualquier cosa, mármol triturado, pedazos de limadura, arcilla, acabados. Entonces miren, si yo le pongo o piedras rojas o negras o verdes o de todo y lo expongo, él me va dando una gama muy amplia de aplicaciones y de variedades. Incluso le podría colocar óxido, pedazos de metal para que él con el tiempo me fuera sangrando, me fuera saliendo la pieza. Claro, entonces
el material después, por la misma humedad del ambiente, va dando esa sensación de oxidado y se va reflejando. Entonces miren que la apariencia es pensada desde el principio. Todo eso está en el manual, todos esos acabados. Dice cómo se le echa el óxido, en dónde se le echa, le debo poner algo de tal cosa para que, por ejemplo, lo pongo a curar con sal y entonces la sal activa la oxidación y todo eso aparece en el manual. Entonces, lo único que les estoy mostrando es muchas opciones para que tengan creatividad y sueñen con hacer cosas y que después, yendo al manual, hagan cada uno de los acabados. Acabados tipo madera, acabados laminados como hule o como texturizados. Claro, tipo eternit y todo ese tipo de acabados. Y puedo tener lo que la señora mencionaba ahora, los estampados. Entonces, hacer apariencias de piedra, de ladrillos, de adoquines. Entonces, puedo usar unos moldes especiales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo no tengo moldes? ¿Qué se les ocurre? Si no tengo moldes, ¿y qué pasa si yo hago algo, por decir, bien creativo? Si yo utilizo un tarrito y una regla metálica, y mire lo que puedo hacer, pongo el tarrito y después con la regla, o sea, es tan sencillo que yo puedo en el concreto fresco pasar con un vaso y un palo y empezar a marcarlo, y si lo hago ordenadamente, mire cómo queda. Pues esto parece que fuera un molde comprado y simplemente fue un detalle del maestro que hizo algo de creatividad en ese proceso. Igual hay técnicas en las que puedo hacer acabados con ácidos o con tratamientos especiales al concreto. Lo puedo cepillar, lo puedo lavar, lo puedo exponer, le puedo dar diferentes coloraciones y exposiciones. Le puedo pasar máquinas, entonces hay sandblasting, pulidoras, hay un tipo de herramientas ya muy variadas y técnicas para cada uno, y entonces te dice cuánto tiempo hay que pasar la pulidora, a qué distancia se coloca, en qué sentido se coloca la máquina. Entonces eso es lo importante de ese manual. Y miren, es así de ilustrado, entonces te aparece la foto, cómo se hace el material, paso a paso, cuánto tiempo, qué acabado tenés. Incluso habla de costos, cuánto vale ese acabado por metro cuadrado. Entonces es fundamental eso para tener, como pueden ver, toda la gama de acabados que uno quisiera en el material. Esto, por ejemplo, son unos estrías que se le ponen, entonces en una parte se quita la estría y en la otra se quiebra, y miren cómo combina un acabado con el concreto natural y otra parte fracturado. Sí, para señalizaciones y para todo ese tipo de cosas. Estos son hechos con icopor, bolitas de icopor o poliestireno expandido, esto con pedacitos de tubo de PVC. Entonces miren que no hay grandes cosas. Nosotros lo que hicimos es, ¿cómo haríamos acabados? Nos metimos donde un prefabricador durante 6 meses, ¿cómo hacer acabados con cosas que uno consiga en la obra? Entonces, con pedacitos de tubo de PVC, mire las rejillas que salen tan bonitas, y se explica el paso a paso, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos? Como decía el borracho, ¿cómo vamos? Como vamos bien. Como vamos bien, y lo llevaban entre 5. Pero bueno, voy a hacer un detalle de 2 procesos que uno diría que les quiero mostrar. ¿Qué tal hacer un ajedrez en concreto? Entonces, esto lo hicimos hace por ahí 30 años. Y de hecho ahí está la imagen del ajedrez. Las piezas son aproximadamente de 10 centímetros y son todas hechas con la misma mezcla, tanto las blancas como las negras. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Con la misma mezcla? Sí, con la misma mezcla. Solo les quiero mostrar cuál era el proceso para que uno diga, ve, y cómo cambia, pasa de blanco a gris. Entonces, miren, ¿cuál era el ejercicio? Hay unos moldes de silicona, el molde tiene la forma de la pieza,
Físicamente yo hacía las piezas, yo cogía y mezclaba unas porciones de cemento blanco, arena blanca, mármol triturado negro, o sea, pero triturado el mármol era de 3 milímetros, claro, como la pieza es tan pequeña, ese era el agregado grueso, y una marmolina blanca y tenía un aditivo plastificante. Esa mezcla se agitaba, se metía en el molde, y entonces la pieza se metía en el molde. Si después de sacar del molde la pieza me salía buena, o sea, la pieza porque estuvo bien vibrada de todo, sale totalmente blanca, pues la metíamos a una ponchera con agua y se estaba curando como ejército de las fichas blancas, ¿cierto? Salió buena, entonces ficha blanca. Pero sí, ¿qué pasaba? Si por cualquier cosa quedaba una burbujita aquí o en la cabeza o algo, pues esa era una ficha que se iba para el ejército negro. Entonces, los fines de semana cogíamos todas las fichas que tenían burbujitas y las metíamos en una ponchera con tratamiento al ácido. O sea, ácido diluido en agua, ácido muriático, una parte de ácido, todo eso aparece en el manual con proporción y con todo, una de ácido por 10 de agua, y usted tiene que estar protegido con guantes, con gafas, con todo, y mete las piecitas solo un segundo, casi que las mete y las saca ahí mismo para una ponchera con agua, solo las mete un momentico y las saca. ¿Qué pasa? Que el ácido se come la pasta de cemento y expone el agregado. Entonces, con eso se lograba darle el acabado, con todo ese procedimiento de tratarlo al ácido, darle el acabado a las piezas negras. Y así era que se lograban ejércitos blancos con un buen vaciado y ejércitos negros con un tratamiento al ácido. ¿Les parece práctico? Ahora, les voy a preguntar una cosa, ¿cómo harían el tablero? Pero ¿cómo haces para que quede unas piezas blancas y unas negras? Pero imagínate con un pincel cada pieza y que no se salga. No, es muy... Pero ¿cómo haces el molde para que ataque unas piezas y otras no? Piezas en madera, celdas en madera, y entonces uno hace el vaciado de ¿cuáles? ¿De las negras o de las blancas? De las negras. ¿Y cómo las conecta entre ellas? No da. Que sería, comenta que haría las piezas individuales y después las pega, pero eso es demasiado trabajo. ¿Sabe cómo se hacen? Y ahí es donde les digo, se pone un icopor, pero se lo come el ácido, se lo llevaría al ácido. Hacer el molde, pero ¿cómo hago todos los moldes para después pegarlos? No, sería una labor súper dura de pegar las piezas. ¿Cómo? Pero ¿cómo hago para que la blanca no se ensucie con la negra o la negra después? Ok, por ahí vamos, una plantilla, y les voy a decir, miren que es muy bueno uno pensar y retarse creativamente. El tablero se hacía igual, un tablero completo en blanco, con la misma mezcla. Ahora, ayudémosle al señor, ¿cómo es tu nombre? Alejandro, dio la idea de una plantilla. ¿De qué hacemos esa plantilla? Por aquí habían dicho que de madera no se puede, caucho, ¿cómo? ¿Qué pasa si yo les digo esa plantilla que ustedes necesitan la venden en el Éxito? Está allá. No, el material. Bueno, contact. Cogen una lámina de contact, le pegan un contact transparente o de color y el contact se le pone al concreto encima. Y usted después con un bisturí corta las piezas y quita las piezas que van a ser las negras. O sea, las que quita las va a atacar el ácido. Entonces,
pegó el contact al tablero, quitó las piezas que van a ser negras, ¿cierto? Una sí, una no, una sí, una no. E igual que les dije ahora, en una ponchera un poco más grande, mete ese tablero 2 segundos, solo 2 segundos. Porque si no, él empieza a comerse y se acaba comiendo hasta el contact y daña las piezas del lado. Entonces, tiene que estar muy bien pegado, las despega y las mete 2 segundos y después las saca a lavar con agua abundante. Y entonces lo que hizo ahí es que el ácido se comió una micra de la parte blanca y se da al tablero. Miren que la pieza se ve como si hubiera un escaloncito aquí y es lo que se comió el ácido. Entonces, ese es un tratamiento al ácido, es un tipo de acabado y simplemente te da esa posibilidad de tener esa apariencia final del material. Entonces miren que era un ejercicio muy sencillo, nosotros lo hicimos como regalos de Navidad de una empresa, eso se vendió muy bien vendido, pues estoy hablando de como 30 años y cada ajedrez valía 200.000 pesos. Y es que la verdad son piezas muy bien diseñadas y muy bonitas, entonces claro, era un regalo pues importante. Y la técnica, como les dije, ácido, agua, creatividad, moldes de silicona, contact, mire que lo que dijimos aquí, que hacerlo mezclado, que yo no sé qué, entonces hay posibilidad de hacer otras alternativas. De hecho, esas microtexturas, miren, aquí está la apariencia del desnivel, esta es lisa y esto es lo que se comió el ácido, pero eso es una micra, eso es muy poquito. Eso se usa en el amoblamiento urbano, se le da una microtextura. Yo quiero preguntarles, ustedes han hecho drywall en cielo raso, ¿cómo se verifica un cielo raso si está bien liso? ¿Cómo se verifica? ¿Cuál es la mejor forma? Prender un foco. Prender un foco. Usted prende la luz y se nota la ondulación, ¿cierto? Voy a salirme de la casa y voy a hacer una fachada de un edificio. Y la fachada va a ser unos paneles lisos, blancos, lisos. Entonces uno dice una formaleta lisa, hace el vaciado y lo pone en la fachada. Y lo que pasa es que al mediodía el foco es el sol. Si usted tiene un desnivel así sea de una micra, lo peor que hay para hacer es un panel liso, blanco, expuesto al sol, porque se ven sombras. Entonces, lo que se hace, ahí está el panel, le da el sol, y cuando el sol viene ahí, pues en principio te da la ondulación. Entonces, para evitar eso, y es contradictorio a lo que uno diría de lógica, para darle uniformidad a un blanco expuesto al sol, se usa una tela en el fondo del molde que da microtextura. Y cuando hablo de microtextura es unas crucecitas. Miren, este es un panel, este es un edificio en Barcelona y esta foto está tomada a 1 metro de distancia. Y este es el panel, tomada la foto a 30 centímetros de distancia. Esperemos que me salga. Mire que a 30 centímetros ya se nota lo que yo digo, la microtextura. Entonces, en la distancia no se ve, pero cerquita sí. Entonces, cuando da el sol, da microsombras y unifica el color, da uniformidad en el color. Voy a hacer un último caso, porque me quedan 3 minutos, y es este ejercicio. Esto es un edificio en Estados Unidos, y fue hecho en prefabricados. Y el prefabricado, se los voy a describir, es un elemento como una baldosa, un elemento cuadrado, ¿sí? Pero todas las piezas, todas las del edificio son igualitas, hechas con el mismo cemento, la misma arena, el mismo aditivo, el mismo tratamiento, todo. Entonces, ¿por qué el edificio en una parte da un color y en otra otro? Mis alumnos estrellas, por el sol, ¿cómo? Pero ¿cómo haces? Pero ¿por qué no le da todas? ¿Ah?
No, todo fue secado igual. ¿Ah? En unas se alisan y en otras se dejan. No, todas son igualitas. Esa es la clave. La clave es que la pieza tiene... Ok, por el flanche que tiene arriba le puede cambiar el color. No, todas las piezas son iguales, pero el señor tiene la razón en que hay una geometría especial y es que la pieza, aunque es cuadrada, tiene unas aleticas que ahora las vimos y salen 45 grados. Entonces, lo que cambia es el proceso de colocación. En una hilera las coloco en un sentido y en el otro en la otra. Y entonces solo por colocación, y le pongo esta foto para que me crean, miren que aquí se nota que aquí van en este sentido y aquí en este otro. Entonces, todas las piezas son iguales, pero unas se colocan para un lado y otras para el otro. ¿Qué pasa en ese edificio? Usted sale a las 8 de la mañana, lo mira y el edificio es liso, es del mismo color todo. ¿Por qué? Porque el sol le está dando de frente. Y al mediodía se dijo, pucha, ese edificio ¿qué hicieron? ¿Por qué cambié? Me equivoqué de hotel. ¿Dónde quedaba mi...? Claro, el edificio empieza a verse en franjas al mediodía y por la noche vuelve y empareja. Entonces uno dice, como raro ese edificio, y es solo un manejo de sombras. Entonces, con eso les quiero decir, la creatividad está aquí, está en muchos recursos, está en el manual de acabados que les voy a hacer llegar. Entonces, no se vayan de acá sin inscribir su nombre en una hoja que tengo allí atrás.